desarrollarnos espiritualmente. Desarrollarnos espiritualmente, la oración nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente, nos ayuda a crecer espiritualmente, a madurar en la fe, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Todo eso crea, se crea, mi hermano, en la oración. El año pasado, o el año antepasado, perdón, y sé que fue voluntad de Dios, sé que fue permitido por el Señor, porque estaban sucediendo cosas en mi vida, estaba permitiendo cosas en mi vida, y el Señor, sé que fue el Señor, porque a la antesala de eso, yo vi cosas que yo decía, esto no es casualidad que esté pasando en mi vida. Yo estaba trabajando acá en Soledad, y resulta de que mi jefe de pronto me dice, no, Angie, ya no, para no retirarme del trabajo, me dijo, vas a trabajar acá con mi mamá. La mamá trabajaba en un colegio, y yo, el colegio queda en una zona roja de acá del municipio de Soledad, una zona, mi hermano, donde hay cabecillas de grupos al margen de la ley. Y sin embargo, yo por el tema de la necesidad de trabajar, yo, bueno, Señor, y a la antesala de todo lo que sucedió cuando me llegó a mí la noticia de que iba a trabajar allá, yo dije, bueno, el Señor está en el asunto. Sin embargo, mi hermano, yo todos los días lloraba. Yo al inicio todos los días lloraba. Yo me venía en el bus llorando porque decía, yo no puedo dejar que Cindy, mi hermana, me vea acá angustiada, afligida. Y yo lloraba sola. Yo me venía en el bus, trataba de sentarme en un lugar donde estuviera yo sola, y yo lloraba. Y cuando llegaba aquí a la casa, que yo me arrodillaba, yo le decía, o sea, yo tenía pavor. Yo le decía al Señor, Señor, tengo pavor, tengo miedo, ayúdame, sácame de ahí. Hermano, duré poco más de un año, pero Dios nunca me abandonó. O sea, yo escuchaba, no, que mataron a tal persona ese tal día en el parque. Alguien decía, no, que atracaron. Yo nunca supe ni siquiera que fue el indicio de que alguien me mirara mal para hacerme daño, mi hermano, nunca. Y me tocó en un principio llegar 6:30 de la mañana, caminar sola por esas calles, y jamás en mi vida yo sentí que alguien se me iba a acercar a hacerme daño. ¿Y quién hace eso posible, mi hermano? Nuestro Dios. Porque yo le clamaba y Él sabía lo que era mi corazón. Y aún, sin embargo, clamándole, yo aún tenía no descansaba en Él. En medio de la oración, de mi clamor todos los días, llorando, mi hermano, no descansaba en Él. Y después entendí, Dios mío, Señor, si tú me traes aquí es tu voluntad. Y tú no vas a permitir que a mí me pase nada malo, porque es que tú permitiste que yo estuviera aquí. Y tú estás viendo, Señor, cómo estoy viviendo yo. Entonces, el Señor me guardó, y ahí yo decía, Señor, gracias. Entonces, hermano, a veces se nos olvida quién es nuestro Dios. A veces se nos olvida quién nos llamó, y quién nos llamó desde el vientre de nuestra madre. A veces se nos olvida de que aquel que nos llamó es el que resucitó de entre los muertos, el que creó cielo y tierra, el que creó cosas, mi hermano, que el ser humano, por muy inteligente o por mucha sabiduría que el Señor le da, nunca va a igualar el crear las cosas que el Señor creó. Entonces se nos olvida que nuestro Dios es un Dios poderoso. Pero ¿cómo yo puedo, hermano, tener la plena certeza y convicción de quién soy hija? Arrodillado, buscando la presencia del Señor. El Señor ahí se nos va a mostrar. Porque tendemos a olvidar, mi hermano, lo que el Señor hace día de nuestra vida. Y aún cosas que nosotros no alcanzamos a ver, que nosotros salimos, llegamos a nuestra casa y no tenemos ni la mayor idea de todas las cosas que el Señor nos guardó. Entonces, ¿cómo tengo yo esa dependencia del Señor? Y cómo yo voy a madurar en mi fe, cómo yo voy a vivir conforme a su voluntad, en medio de la oración, en medio de mi búsqueda con el Señor. La Biblia también nos enseña de que Jesús es nuestro mayor ejemplo de la importancia de la oración. Siendo 100% hombre, 100% Dios, el Señor vivió situaciones que nosotros también vivimos como humanos, dándonos el ejemplo de que si Él pudo, nosotros también vamos a poder, mi hermano.
Cristo estuvo tentado, mas no cayó en esa tentación. Nosotros vamos a ser tentados constantemente por el enemigo, pero Jesús nos da el ejemplo de que nosotros también podemos no caer en esa tentación, hermano. Y cómo cómo voy a tener la fuerza y la fortaleza para no caer en la tentación, porque esta carne siempre va a buscar hacer lo malo. Esta carne se queda, mi hermana, es del polvo. Entonces, ¿cómo yo voy a poder pasar la tentación que llega a mi vida? A los pies del Señor, buscándolo en oración, buscándolo en esa intimidad y en esa comunión con Él. Entonces Jesús es nuestro mayor ejemplo en lo que es la oración. Jesús oró cuando iba a hacer sanidad, cuando iba a sanar enfermos, cuando iba a libertar a los cautivos, por fortaleza en el Getsemaní. El Señor también tuvo, yo a veces digo, Señor, tú tuviste temor. O sea, el Señor tuvo pavor, mi hermano. Dice que de sus poros brotó sangre, y eso médicamente es posible cuando la persona llega a un nivel de estrés grande, y el Señor lo tuvo. Pero sin embargo, Él oró por fortaleza a su Padre, pidiéndole que no se hiciera la voluntad de Él, sino que se hiciera la voluntad de su Padre. Oró por los alimentos, cuando solamente tenía 5 panes y 2 peces. En 2 ocasiones oró por alimento y esto se multiplicó. Entonces vemos el poder de la oración y vemos cómo Jesús es nuestro mayor ejemplo en la importancia, mi hermano, de orar. Y el Señor también nos insta a orar. El Señor también nos insta a orar, a buscar su presencia. Voy a leer para ustedes en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En medio de pruebas, en medio de tribulación, mi hermano, el Señor nos dice: entra a mi presencia, entra confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y para hallar el oportuno socorro. El Señor nos está llamando a nosotros a que en cualquier circunstancia de nuestra vida, ahí estamos, ahí está presto Él. Ahí está presto el Señor para escucharnos. Ahí está presto el Señor para socorrernos, mis hermanos. Entonces el mismo Señor, la misma palabra nos enseña que el mismo Dios nos invita a tener esa vida de intimidad, esa vida de comunión con Él. Y nuestro hermano Omar estuvo hablando de hacer el bien. Y mi hermano, ¿cómo nosotros vamos a hacer el bien? Entrando en la presencia del Señor. Porque de pronto tenemos humanamente en nuestro pensamiento o el pensamiento del mundo, porque ya como nosotros como cristianos no podemos tenerlo. Sin embargo, nuestra humanidad a veces quiere levantarse la cara en nosotros, y es que si tú me haces mal, yo te hago el doble. Ojo por ojo, diente por diente, como decía antes, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿cómo yo obtengo el que si tú me haces mal, yo te voy a hacer un bien? En oración, porque el Señor me va a decir, nosotros tenemos que mostrar el amor de Cristo en nosotros. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo en que la gente diga, no, y eso que es cristiana. Y mira el comportamiento. Entonces, ¿pero cómo obtengo yo eso, mi hermano? En oración y clamor al Señor para que transforme mi vida, para que transforme mi pensamiento, para que transforme mi actuar, para que transforme mi caminar. Y eso es en la oración, en la intimidad, mi hermano. Eso es una cosa preciosa. Los cambios que nosotros podemos ver en nuestra vida y cómo el Señor obra a favor de nosotros cuando buscamos su rostro. El Señor no puede hacer de nosotros maravillas, mi hermano, o haber cambio en nuestra vida cuando nosotros no tenemos esa intimidad con Él. Y dice que también Dios le da valor a nuestras oraciones. Voy a leer para ustedes en Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 4 y dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí podemos ver y nos habla del altar del incienso, de dónde va la oración de los santos. ¿Y quiénes somos los santos? Nosotros, que estamos aquí, ¿cierto?